La Argentina de Mauricio Macri declarada oficialmente en default selectivo. Se acaba de producir esta información. Fernando Alonso, último momento. Sí, Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches. La calificadora de riesgo Standard & Poor's rebajó la nota de deuda en moneda extranjera de largo plazo de Argentina a default selectivo, desde la B- que tenía hasta ahora. Y en moneda local la rebajó directamente a D de default. Default selectivo para la deuda externa a largo plazo, default para la deuda interna a corto plazo. Es la calificadora Standard & Poor's, una de las más grandes de mercado, y esto seguramente va a activar todos los seguros de default que están en el mundo y que es un gran negocio que se ha construido alrededor de la deuda argentina, Gustavo. En la última información te adelantamos aquí en Minuto 1, por supuesto, tema central de esta noche, la realidad que otros vuelven a tapar en la jornada de hoy. Por eso quédate, como todas las noches, porque vas a estar muy bien informado, mientras los otros hoy otra vez han vuelto a tapar la crítica situación del gobierno de Mauricio Macri. Ayer, justamente, con estas medidas anunciadas por el gobierno de Mauricio Macri, muchos economistas, recuerdo el tuit de Carlos Maslatón, que anticipaba que la Argentina se encaminaba a un default selectivo o a un default total. Esto se acaba de producir por una de las calificadoras de riesgo más grandes a nivel mundial. Enseguidita lo vamos a ampliar. Muy buenas noches y nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag culpables ustedes. Cada uno de ustedes es culpable de la situación de la Argentina. Todos nosotros somos culpables de la situación de la Argentina. Al menos eso es lo que te dice el gobierno de Macri. Al menos eso es lo que te dice Macri desde el 11 de agosto. Lo que te dice Pichetto, que ha perdido toda condición que algunos medios le habían dado de hombre de Estado y que junto a Carrió andan con bidones de nafta tratando de incendiar, mientras la oposición está actuando con racionalidad y responsabilidad. Es el propio oficialismo el que está tratando de echarle nafta a la difícil situación creada por el gobierno de Mauricio Macri. Pero un gobierno que, fiel a estos 3 años y 8 meses de gobierno, en ningún momento se han hecho cargo de nada. Y ahora, con este default selectivo ya anunciado a nivel internacional, hoy Macri seguía con la culpa en ustedes. Ellos no asumen nada, ni la pobreza creciente en la Argentina, ni la indigencia creciente, ni el desempleo, ni de las últimas medidas de emergencia frente a una mala praxis que el propio gobierno ha producido en estos 3 años y 8 meses de gobierno. Fíjese Macri, que al menos hoy admitió que los argentinos ya no pueden soportar más el peso del ajuste sobre sus espaldas. Algo admitió, pero sigue echándole la culpa a usted. Política con estas PASO y que han tenido lamentablemente consecuencias económicas. Me refiero a unas PASO mal diseñadas, que no son más que una encuesta que debe ser la más cara de todas, pero que han tenido la capacidad de desencadenar una crisis como la que estamos viviendo. Tengo la responsabilidad de liderar este país hasta que logre la calma y podamos tener las certezas que hoy no tenemos en esta coyuntura. Mis intenciones no son egoístas, jamás los han sido. Son pensadas más allá de cualquier especulación personal, buscando lo mejor para todos. Nos hicimos cargo del tema de la deuda para defender la estabilidad cambiaria en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y vamos a trabajar como siempre lo hemos hecho, sin especular. Jamás he especulado. Y eso significa no patear los problemas para adelante.
Bueno, allí estaba el presidente con un relato desconectado de la realidad, como un comentarista de la realidad, pero sin tomar realmente el sentido de responsabilidad que la difícil hora está exigiendo. Y además, un gobierno que por un lado busca en las palabras del presidente diciendo, bueno, ahora tenemos que ir con otros sectores, pero que en palabras de Pichetto de Carrió salen a dinamitar cualquier tipo de vínculo con la oposición. Una Carrió prácticamente convertida ya hoy no solamente en jefa de campaña de Juntos por el Cambio, es una virtual jefa de gabinete ante la ausencia notoria del jefe de gabinete de ministros. En la circunstancia dramática que está la Argentina, uno se pregunta, ¿dónde está el jefe de gabinete responsable de la administración del país? Parece que está solo para el call center de los trolls o para las estrategias electorales. Y entonces Carrió es la que asume la representación del gobierno. Mírala lo que dice por sus redes sociales la diputada y socia del gobierno. Esto se va a solucionar en octubre porque los creadores del caos van a ser fuertemente sancionados, no hay que responder a la violencia de ellos y lo que quieren es violentar a un país para llevarlo por la fuerza ¿a dónde? ¿A la Venezuela del hambre? Pero tranquilícense porque llegamos a octubre y le ganamos por paliza. Porque lo que quedó claro ahora a todos los argentinos es que los causantes del desorden y del caos son ellos. Lean mi libro los que quieran, cuando yo cuento cómo fue el golpe del 2001, porque fue calcado. No vamos a ceder ante los mercados, no vamos a ceder, nos va a importar la gente. Fuera de la realidad. El culpable es usted. Por eso el hashtag culpable ustedes. Un gobierno que además no asume democráticamente el resultado de las PASO. Y de las últimas encuestas que proyectan ya 50% de intención de voto hacia Alberto Fernández, que consolida cada vez más frente a la debilidad política y económica de este gobierno que no asume la realidad. Y fíjese cómo el gobierno hoy, después de las medidas y de este default selectivo, ahora vamos a reiterar la última noticia ya oficialmente declarada la Argentina en default selectivo, la Argentina de Macri. Fíjese a nivel internacional las repercusiones que hubo hoy en los principales medios económicos. Empezamos con el Financial Times. El peso resbala mientras Argentina busca más tiempo para pagar, dice el Financial Times. El asediado presidente Mauricio Macri intenta reforzar la confianza en Argentina después que el país pidiera a los acreedores más tiempo para pagar 101.000 millones de deuda. Pero para los analistas del mercado, la medida apunta a un noveno default soberano por parte de la nación sudamericana. La economía argentina ya es muy frágil, con una inflación que se acelera y superará el 50%, un desempleo creciente y comercios y empresas estrangulados por las altas tasas de interés. El peso perdió un cuarto de su valor desde las primarias del 11 de agosto y a los inversores les preocupa que una prolongada inestabilidad política antes de las elecciones presidenciales pueda desencadenar un colapso del mercado que ya ha plagado al país en el pasado. El Financial Times que habla ya del noveno default consecutivo para la Argentina. Seguimos con Forbes. Se suponía que Macri salvaría a Argentina, ahora no puede pagar las facturas. Durísimo el título de Forbes. Se suponía que Macri salvaría a Argentina,
ahora no puede pagar las facturas. Se suponía que debía aportar su sentido comercial a la Casa Rosada en Buenos Aires y reformar la economía. No lo hizo. Será difícil encontrar a alguien en el mercado que piense que Macri puede ser reelegido presidente. Esto lo dice Forbes, duro también. Bloomberg Internacional. Reinhardt dice que el default argentino completo es solo cuestión de tiempo. La economista de Harvard dice que el reperfilamiento ya es un incumplimiento de la deuda interna, a lo que las compañías calificadoras probablemente responderán rápido. Y esto es lo que acaba de pasar. Fernando Alonso, reiteramos la información de último momento. Argentina declarada ya oficialmente en default selectivo. Standard & Poor's, una de las calificadoras de riesgo más importantes del mundo, declaró el default selectivo para la deuda en moneda extranjera de largo plazo y el default para la deuda en peso de corto plazo. Es una decisión de la calificadora. Estamos averiguando si esto ya automáticamente activa todos los seguros de default, un negocio paralelo que era una apuesta contra el default de la Argentina y que venía creciendo muy fuerte en los últimos meses porque cada vez había más apuestas a favor o apostando a que Argentina entraba en un default. Así que Standard & Poor's es la primer calificadora que ya lo pone por escrito: default selectivo para la deuda en dólares, default para la deuda en pesos. Y hoy trascendió además cómo muchos bancos internacionales han reflejado hacia sus clientes la difícil situación de la Argentina. Se conoció un documento interno del BNP Paribas, banco de primera línea a nivel internacional, muy duro, donde dice, titulado Focus Argentina, el principio del fin. Este es un informe a los clientes del BNP Paribas. Luego del anuncio del gobierno, no descartamos un incremento de la demanda para convertir los depósitos a dólares. Esperamos un potencial dolarización de 16.000 millones de dólares, equivalente a más del 100% de las reservas líquidas del Banco Central. Vemos la posibilidad de un incremento de la demanda de dólares y una disparada de la fuga de capitales considerable. Creemos que el stock del ELIX y la política monetaria actual son fuentes de vulnerabilidad para el sistema bancario. El anuncio de controles cambiarios y restricciones al retiro de dinero de los bancos es probable. Atención con esto que dice, reitero, el BNP Paribas. Volvemos a leer el párrafo anterior, porque es un tema que lo da el BNP Paribas a sus clientes como algo probable. Gustavo, es uno de los bancos más grandes de Francia, con una presencia internacional muy fuerte. En Argentina tiene una presencia en el segmento corporativo, es decir, en los grandes negocios bancarios. Un banco que tiene una opinión que tiene mucho peso dentro de la City, así que por eso le prestamos esa atención. El anuncio de controles cambiarios y restricciones al retiro de dinero de los bancos es probable, lo dice el BNP Paribas, para que nadie se equivoque. ¿Qué más dice el BNP Paribas en este informe a sus clientes? La declaración del fondo, que explícitamente dijo que continuará apoyando a la Argentina, muestra una posición neutral, evitando referirse a la próxima revisión del stand-by y el desembolso de 5.400 millones de dólares en octubre. Por todo esto, no vemos un impulso para generar una mejora en la economía. Esperamos más depreciación del peso y controles cambiarios, dice el BNP Paribas en este informe a sus clientes. Y vamos a ver hoy cómo cerró el dólar, el riesgo país y los mercados en la Argentina. El dólar hacia arriba, 60,30. Así cerró hoy
en la City porteña. Y el riesgo país, que reflejó todos los anuncios del gobierno ayer, 2.276 puntos. Nuevo récord para la era Macri. Gobierna Macri hasta el 10 de diciembre del 2019. 2.276 puntos. Fíjese cómo ha sido la evolución del riesgo país, ¿eh? El 2 de enero estaba en 791 puntos. El 3 de junio en 1.008 puntos. El 9 de agosto en 872 puntos. Y hoy, con la nueva composición política de la Argentina, 2.276 puntos el riesgo país para la Argentina. Fernando Alonso. Se perdieron 909 millones de dólares de la reserva, están cayendo a un ritmo muy acelerado y esto está reflejando no solo los dólares que está vendiendo el Banco Central, sino que hay mucha gente que está retirando los dólares del sistema financiero y llevándoselo a su casa o a cajas de seguridad. Estuvimos hablando con algunas entidades que decían que había parado hacia fin de la semana pasada, que arrancó esta semana tranquilo, pero que en estos últimos 2 días es muy fuerte la cantidad de ahorristas que se acercan a los bancos. Por ahora no hay ningún inconveniente, por ahora lo están entregando, más allá de las dificultades que se presenta cuando van todos tipo puerta 12 a buscar los dólares y claramente en muchas sucursales hay inconveniente. Pero en general el sistema por ahora, Gustavo, está respondiendo. Vos fíjate que en el informe del BNP Paribas decía que las LELIQ son fuente de inestabilidad. Es lo único que el gobierno comprometió a seguir pagando en el medio de toda esta crisis. Hay bonos, las LETE no las paga, bonos de deuda que ofrece renegociar, hay bonos que van directamente al default, pasa de todos. Con la LELIQ ni una sola palabra. La LELIQ para este gobierno es sagrado, eso lo paga y eso es la principal fuente de la inestabilidad de todo este último periodo, Gustavo. Bien. Vamos a las repercusiones que hubo hoy sobre los anuncios sin haberse conocido ya este default selectivo que han dado a nivel internacional. Roberto Labaña, hace instantes, en la presentación de un proyecto para declarar la emergencia alimentaria a nivel nacional en la Argentina, esto decía sobre el anuncio de las últimas medidas. Si yo entendí bien el anuncio del día de ayer, se habla de pedirle propuestas a los bancos para una reprogramación, de una reestructuración que alargue los plazos. Esto es bueno, simplemente una advertencia. Cuidado que alguna vez hicimos un megacanje, no nosotros obviamente, lamentablemente en el nombre del país, y ese megacanje le costó al país fondos enormes, no solo en tasa de interés y en comisiones, sino en condicionalidades que fueron llevando al país a la crisis del 2001. Bueno, muy fuerte la advertencia de Roberto Labaña sobre lo que fue el megacanje, que esto no sea lo mismo y que llevó a la Argentina a la crisis del 2001. El empresario Eduardo Costantini también se refirió a las últimas medidas económicas. De alguna manera le damos nuevamente la razón a todos aquellos que compran dólares y se los llevan. Y la Argentina tiene que romper, digamos, a través del tiempo tiene que romper con esa conducta sistemática. Primero, que produce una situación compleja en el desenvolvimiento de la actividad económica a partir de mañana, de pasado, la semana que viene, porque le resta liquidez a ese mercado y le resta caja a los tenedores de esos bonos. El próximo presidente va a tener que ser ortodoxo, va a tener que ser prolijo, porque va a tener que gobernar 4 años, y entonces ahí sí se va a dar la dinámica, siendo Alberto Fernández, qué poder él va a poder preservar. En la medida que sea un buen piloto de tormenta, podrá ir consolidando un poder propio. Y Juan Napoli, el presidente del Banco de Valores de la Argentina, también opinó. Bueno, era un final cantado, porque nosotros teníamos números que entrando el desembolso del fondo de los 5.400 millones, se podía pagar los cupones de los títulos, pero no así las letras que vencían en un mes, no nos daban, con lo cual ya preveíamos algún escenario de ese estilo.
quizás podría haber sido un poco peor de nuestro punto de vista, porque en este caso no hay quita ni disminución de intereses, hay un estiramiento de plazo, lo que implica un default técnico desde mi punto de vista, que no es lo mismo que un default. Un default es no pagar, un default técnico es incumplir una condición en el préstamo. Pero bueno, hay un cambio de condiciones y lo estamos esperando. Mariano Kestel, Mariano, la primera reflexión sobre esto que se acaba de conocer. Buenas noches. Es tremendo haber tenido casi 4 años de un modelo basado en la confianza y nada más. Esto es producto de la liberalización completa de los mercados financieros, sin ningún control, haciéndose los guapos, creyendo que se podían llevar a todos puestos y nos están llevando a todos puestos. La actitud que había tenido Macri antes de asumir como presidente, diciendo que el tipo de cambio estaba en el valor del blue, diciendo que había que pagarle cash a los fondos buitres, eso era una actitud irresponsable. Y ahora lo que se está tratando de volcar es que el candidato opositor es el que tiene la responsabilidad, cuando en definitiva Argentina es un país frágil, siempre se supo que era un país frágil. De hecho, Macri decía que, y los funcionarios, que íbamos a hacer Venezuela, a pesar de que en sus proyecciones mostraban que siempre íbamos a crecer, que iba a bajar la inflación, que íbamos a tener un dígito de inflación, y decían que lo habían frenado. Bueno, al final de cuentas terminaron golpeando a sus principales asociados políticos, el sector financiero, porque esto sorprendió a casi todos en el mundillo financiero. Pensaban que el gobierno de Macri se iba a morir con las botas puestas sin tocar los intereses del sector. Y sin embargo lo que está haciendo es abandonándolos. Todo lo que venía negando, porque incluso a principios de este año Macri descartó la idea de un default en la Argentina. Todo lo que venían negando es lo que se ha cumplido. Sí, y además, Gustavo, cuando vos mirás, por ejemplo, las acciones en la bolsa, la caída desde enero de 2018, que era el tope, hasta hoy, perdieron 78%. Si lo comparás, medio en dólares, si lo comparás con la caída de las acciones en la convertibilidad, en ese momento habían caído, en el momento de la mayor caída, entre marzo del 2000 hasta diciembre de 2001, habían caído un 68%. Es decir, ahora cayeron 10 puntos más todavía. Hoy también fue otro día negro para la bolsa, ¿no? Es catastrófico, porque antes, cuando vos aplicabas un modelo de estas características basado en la confianza, no tenías tantos instrumentos tecnológicos para operar en el sistema financiero. Hoy todos operan con el home banking, compran, venden dólares, acciones, títulos públicos, y esto está generando que el colapso en la economía real sea aún más profundo. Hoy el Banco Central tuvo que volver a subir la tasa de interés al 78%. Es tremendo. 78 en el promedio, 79 en la última licitación, sí. Así que mañana se va. Es tremendo esa tasa del 79, eso es lo que asfixia aún más la economía, sí, que está tremendo. Y al mismo tiempo no toman ningún tipo de regulación para fomentar el empleo, sostener la actividad de las pequeñas empresas, de los sectores excluidos, de los más vulnerables, la corrida de precios. Bueno, realmente es una situación caótica. Ahora volvemos. Ramiro, buenas noches. ¿Tu análisis? En primer lugar, preocupación y tristeza, porque estamos hablando de nuestro país. La realidad financiera nos comió en base a que la política tampoco supo responder. Claramente esto pasó después de una elección que supuestamente después del hecho democrático más importante, que es una elección presidencial, tendría que haber entusiasmo, y quedamos todos patas para arriba. Hoy con este default no es que termina algo, empieza algo. El tema es que uno no sabe cómo va a ser el camino. Capaz nos recordamos el 2001, el famoso default, que en ese caso fue en términos absolutos. En este caso no va a haber un comportamiento igual, porque la economía ya es otra. Entonces los argentinos también nos tenemos que empezar a adecuar a eso. Claro. Y no volver todo el tiempo al 2001 y decir, ahora viene el corralito. Tenemos que también empezar a ver en dónde estamos parados. Que el gobierno no sabe dónde está parado. Bueno, ese es el principal, Ramiro, problema. El gobierno no sabe y el gobierno baila sobre la cubierta del Titanic peligrosamente para todos los argentinos. No asume la realidad de lo que vos bien está explicando, o Mariano, de la gravedad de la hora. Es preocupante eso. Sí, creo que el gobierno cometió un error en toda su gestión, que es nunca tener plan B. Esto también fue a las apuradas. No se lo esperaban. No pudieron planificar
hace 15 días que podían tener problemas con la renovación de las letras estos días? Se nota que fue a las apuradas. Mira, la semana pasada, voy hilvanando lo que vos decís que es muy importante. No sé si lo tenemos por ahí, porque es importante lo que dice Ramiro sobre que no hay plan B y no previeron. La semana pasada, nuestro compañero Darío Gaño, cuando dio San Leris la conferencia de prensa, le preguntan, ¿hay plan B? Titubea y dijo, no hay plan B, así tajante. ¿Lo tenés? A ver, vamos a recordarlo. Con respecto a la volatilidad o que se puede plantear estos días, si se está pensando en un plan B y en ese caso, ¿cuál sería? Plan B, no. Estamos trabajando muy convencidos de lo que hacemos. Creemos que el esquema monetario actual, con los ajustes que hicimos y que iremos haciendo hacia adelante, va a permitir retomar, después de probablemente esto que decía, esta suba de la inflación en los meses de agosto y septiembre, va a permitir retomar el sendero de baja de la inflación y reanclar las expectativas. Muchas gracias a todos. Afuera de la realidad, esto fue la semana pasada, ¿eh? Totalmente, que no solamente quedó en palabras, sino también en hechos. Porque de última pueden haber dicho eso, pero sí tener un plan B y esconderlo. No, claramente no lo tenían. Nosotros hoy con el Frente Consenso, ¿qué hicimos? Empezamos a pensar qué va a pasar. Lo financiero es ahora, en el corto. En el mediano se va a mantener, pero ¿dónde va a empezar a afectar? En las variables económicas, directas, de la gente. Vamos a tener problemas sociales. Si no empiezan a planificar, y ya no estoy hablando solamente ahora del gobierno, que capaz es un gobierno de salida. Si no empezamos a planificar, como argentinos, un plan de contingencia social para la gente que le va a costar ir al supermercado, poder comer, vamos a tener un problema social también. Tenemos que empezar a hablar de esos temas. Pero el problema es que justamente anoche tratábamos el tema de que lo de que hoy Roberto Labaña planteaba, la emergencia alimentaria, lo tratábamos aquí con los protagonistas, ¿no? Y el gobierno se niega a analizar también el tema social que está ahí, durísimo, ¿no? Parece como que quiere ganar tiempo, que fue lo mismo que pasó con esto de la deuda. Nosotros desde que formamos el Frente dijimos, hay que hablar con el fondo desde ahora. No esperemos a la elección, no esperemos a que la gente vote. Ya sabemos que hay un problema. El fondo lo sabe. El fondo no se sienta frente a vos y dice, no hay ningún problema. Ya sabían que iba a pasar esto. El tema es que se aceleró todo. ¿Por qué? Porque se preocuparon más en cómo ganar una elección, en ver las encuestas, en manipular encuestas, que en planificar gobernabilidad. Ahora, ¿y en el Parlamento qué puede ocurrir? Digo, porque hoy, de hecho, Marco Labaña decía, bueno, no vamos a firmar un cheque en blanco para el gobierno. Y el gobierno quiere compartir los costos políticos claramente de esto. Ahora, no dar el debate también es entregarle la tapa al gobierno de alguna forma. Creo que toda la oposición en esto queda como en una suerte de encerrona. ¿Cómo sigue? ¿Hay que articular entre los distintos bloques? Creo que es un mecanismo importante que vaya al Congreso, como tiene que ser. Claramente, fíjense lo que pasó. Fíjense lo que pasó políticamente cuando el gobierno va y saca el tema de los impuestos con las provincias. No sabe trabajar políticamente. Es los famosos decretazos, pero decretazos en una situación de crisis. ¿Qué tienen que hacer? Lo que nosotros fomentamos todo el tiempo es llamar a consejos económicos y sociales. Llamar a los actores. ¿Ya es tarde o parece ser tarde? Es tarde, pero si no lo hacemos, cada vez va a ser más tarde. En un momento tenemos que empezar. ¿Por qué termina esto en el Congreso? ¿Por qué es la institución que corresponde que se haga esto? Ramiro, vos has tenido en la radio en más de una oportunidad, te hemos contactado porque has tenido también tenés mucha relación con Wall Street, brokers, con agentes financieros. Hoy, ¿qué percepción tenés, qué información tenés de cómo repercutió todo esto en Wall Street, en los agentes financieros internacionales? Es difícil de explicárselos. Cuando alguien nos ve de afuera, a la Argentina, dice, ¿qué pasa en ese país? ¿Cómo puede ser que después de una elección haya saltos tan grandes de las variables financieras? Tendría que ser al revés. No puede ser que haya bajado el mercado un 50% en dólares las empresas. Pero eso es porque el gobierno mintió sobre las posibilidades electorales que tenían o engañó de que iban directo a la reelección y la realidad era otra en la Argentina. Yo creo que es más amplio. Creo que el problema no cae solamente en el gobierno, cae en toda la dirigencia política. ¿Qué hicieron? Construyeron una grieta. Esto es el resultado de la grieta. ¿Por qué la economía anda mal? Porque todo se hizo en forma de enemigo. Si viene él, se complica todo. Entonces, claro, apenas parece que vuelve, los mercados se asustan.
el diálogo es fundamental para hacer política. Y si no haces política, la economía te lo cobra. Sí, sí, está clarísimo. Manejaron un modelo basado plenamente en la confianza, con una base que le daba para hacer eso, porque estaba el país desendeudado, casi pleno empleo, un alto nivel de actividad. Si bien no se venía creciendo aceleradamente, ese año se había crecido un 2,7% según la medición de este gobierno. Era un nivel alto en general de todos los comerciantes, productores, en términos de sus ventas diarias. Y tomaron esa situación y dijeron, bueno, nos abrimos al mercado, no ponemos ningún tipo de regulación, y así se empezaron a endeudar. Empezó a crecer aceleradamente el endeudamiento y se fueron olvidando de que la estructura productiva de la Argentina es lo relevante para generar riqueza. Esa riqueza, a través del endeudamiento, no es real, es simplemente una burbuja. Se fue inflando la burbuja, igual que en la convertibilidad. Y cuando explota, empiezan a buscar culpables, no los encuentran, buscan al Fondo Monetario Internacional para que los ayude, y el Fondo Monetario Internacional lo que hace es preservar el interés de los grandes grupos de poder financieros, total, permitiendo la fuga de capitales. Ahora, Mariano y Ramiro, para los dos, con esta calificación ya de default selectivo que está Standard & Poor's da esta noche, ¿qué pasa a partir de mañana? Se van a seguir cayendo los bonos, las acciones, el Banco Central va a tener que seguir interviniendo para sostener el valor del peso, porque muchas entidades financieras, por estatuto, tienen que vender títulos públicos del país que está en default. Entonces, va a seguir habiendo incertidumbre. Es cuando entran los fondos buitres. Hoy, un colega que trabaja en una mesa de un banco me decía que la salida de depósitos era muy importante. El Banco Central informa con cierto retraso ese dato. Los últimos datos disponibles dan cuenta que ya se fueron el 11% de los depósitos en dólares, son 3.300 millones de dólares. O sea, es un tema a seguir, es un tema muy relevante para seguirlo y muy de cerca, y el gobierno tiene que tomar algún tipo de regulación en este sentido. Ramiro, ¿qué pasa a partir de esta calificación? Crece la incertidumbre, crece el miedo, crece la falta de expectativa. Todo eso no da posibilidad a que se proyecte nada. De ninguno de los lados de la grieta. Sí. Ni el gobierno que se va, ni el gobierno que viene. Hoy está imposible la Argentina. Por eso hay que volver a reconstruir la construcción política. Hay que entender que, como decía antes Mariano, el tema de la confianza. ¿Cuál fue el error de este gobierno? Que trató de generar confianza en su gobierno, no confianza en el país. Nosotros somos los únicos que podés confiar. En ellos no, pero nosotros también son argentinos. Claro, ese es el error. Y ningunear a los opositores. Totalmente. Porque ningunearon a los opositores. Por eso creo que ahora... falsas opciones o falsos dilemas, ¿no? Creo que la dirigencia política ahora tiene que hacer un mea culpa y entender que para hacer política no hace falta debatir y discutir. Hace falta dialogar también. Hace falta que ahora se vienen los debates presidenciales, que también se encierren Alberto Fernández, Mauricio Macri, Roberto Lavagna y todos los candidatos presidentes en un cuarto y hablen 2 horas y digan, ¿qué quieres del país? Que se conozcan la cara por lo menos. Que tenemos que dejar atrás los periodos donde un presidente no le puede entregar el mandato a otro. Porque si no, la economía va a seguir peor de lo que está. Ramiro y Gustavo, acordémonos que hasta hace 2 meses el Fondo Monetario Internacional estaba aplaudiendo las políticas económicas del gobierno. Claro. Felicitando, se sobrecumplía la meta, iba Duhovne, se agrandaba. Y ahora no pasó nada de tiempo. Bueno, ahí también está, ahí otra vez está la responsabilidad del fondo. Ahí otra vez está la responsabilidad del fondo, me parece. No sé, Ramiro, qué pensás vos. Pero me parece que otra vez el fondo, como en etapas anteriores, aplaude. Y ahora amor si te visto... odio. Amor u odio. Nos están soltando la mano. Nada. Y hasta hace poco eran relaciones carnales. ¿Qué puede pasar ahora con este desembolso? Yo creo que el desembolso va a entrar, va a llegar. No creo que el fondo se anime a decir no te entrego el desembolso. Pero no es suficiente. Es solamente el corto plazo. Acá tenemos un problema de mediano plazo. En el corto, quilombo. Nadie puede negar que va a haber más quilombo. Hay que ver cómo hacer para que lo financiero pase en menor medida a lo social, a la gente. Que la inflación no se dispare. Sí, esto no es el 2018. Ahora, estamos en un escenario peor. Estamos en un escenario donde el Banco Central no quiere tomar ninguna medida que restrinja la salida de capitales especulativos ni obliga a los exportadores a liquidar dólares. Por lo tanto, el único que está poniendo los dólares sobre la mesa es el Banco Central. Cuando se le termine
uno se imagina una situación muy crítica, ya no para los grandes inversores, fondos especulativos, exportadores, va a ser una situación crítica para el pequeño ahorrista argentino que va a tener problemas para disponer de cualquier cosa. Ya los tiene hoy el ahorrista, porque hoy le dijeron, empiezan a cambiar las reglas. Yo creo que el problema en la Argentina hoy no está en el tipo de cambio, hoy el problema está en el riesgo país. Cuando vos tenés un riesgo país de 2.000 puntos, ya se te cayeron todas las fuentes de financiamiento. Tenés un costo de financiamiento que no puedes acceder a los mercados, a ningún tipo de mercados. El tipo de cambio ahora pasó a un segundo escalón. Con ese tipo de riesgo país, tampoco podés hacer un canje de deuda o un reperfilamiento como quiere hacer el gobierno. Totalmente no, es una medida de corto plazo. Seguramente en las próximas semanas y próximos meses vamos a ver más medidas. Hoy tenemos un lío con todos los ahorristas, individuos, pequeños ahorristas, podemos decir, que no tienen claro qué está pasando con sus ahorros, con sus inversiones. Porque los invirtieron en fondo común de inversión y ahora le dice el gobierno eso, no está claro que te lo vayan a devolver. No está claro, eso es lo peor de todo, que no está claro. Como fue todas las apuradas, no hay nada claro. ¿Qué nos queda por ahora? Tiempo. Tiempo y esfuerzo. Mirá, siempre que le pregunta a Roberto Labaña qué cree él que hay que hacer, o qué hizo él en el 2001 para salir de la crisis, digamos, y él dice, no fui yo no soy Superman, fuimos los argentinos. Si no empezamos a entender que esto lo sacamos de vuelta entre todos, no hay manera. Si creemos que viene Alberto Fernández, Roberto Labaña o Superman a salvarnos, estamos mal. Tenemos que empezar a reconstruir la sociedad argentina de vuelta como lo hicimos en el 2002. También aquí la primera responsabilidad, una vez más, es del gobierno. El gobierno está jugando con fuego, porque sale Carrió, sale Pichetto a dinamitar, a incendiar todos los puentes con la oposición. Son temerarias las últimas declaraciones de Pichetto o de Carrió. Realmente son temerarias. Creo que todos los candidatos tienen que bajar un nivel. Es decir, no estamos en momento de discutir, no estamos en momento de agredirnos y de echarnos culpas. Somos todos culpables. Si querés podemos discutir 2 horas, si fue 70-30, 80-20, 50-50, pero no vamos a ningún lado. Ya estamos en el quilombo. Ahora tenemos que buscar soluciones. Y las soluciones es como sociedad. Está bien, pero hay una responsabilidad del gobierno, porque si no parece que acá, como estamos con el hashtag, culpables son ustedes. Macri dice, culpables son ustedes. Ahora, la verdad que yo no tengo poder de decisión. No me metan a mí en querer, otra vez los argentinos de a pie, somos los que pagamos los costos de malas políticas ejercidas por el gobierno. Alguien se tiene que hacer responsable y es el gobierno que nos ha llevado a esta situación. Totalmente. Yo creo que lo hago más amplio. Es el gobierno y toda la dirigencia política. Yo, que soy nuevo en la política, también me hago responsable. Capaz hice algo mal en estos últimos meses. Pero ¿sabés en qué difiero? Yo estoy de acuerdo con vos en que tiene que haber diálogo, consensos, acuerdos. Todo eso ninguneó Cambiemos. Porque Cambiemos no cree en la política. Cambiemos no cree en la política. Ahora, también, cuando fueron al fondo, no le consultaron a ningún opositor. Se la jugaron solo y nos enteramos por 2 minutos en YouTube de que había llamado al fondo el presidente. No consultó al Congreso para tomar deuda. Dijo yo, porque somos... La verdad que ahí hay una responsabilidad muy fuerte del gobierno en la mala praxis. O sea, consenso y diálogo cuando están débiles. No, y además la semana pasada le quitó financiamiento a las provincias de manera extraordinaria sin consultarles nada. Cuando las provincias se quejan y dicen vamos a ir a la corte porque no estaban en el presupuesto, porque nos están desfinanciando, el gobierno dice nos están extorsionando. Y ahora tiene que acudir al Senado, donde los senadores responden a los gobernadores. ¿Qué van a hacer esos senadores? Bueno, es realmente muy peligroso el juego del gobierno. Es esto de, como dice Pedro, cuando estoy fuerte no te necesito, cuando estoy débil, acordate de la República y si no, sos un golpista. Es que es lo que hace el juego de Carrió-Pichetto. Macri dice una cosa y Carrió-Pichetto dicen totalmente lo contrario, ¿no? Qué mal estamos institucionalmente que estamos hablando de que va a abrir el Congreso. ¿Cuántas veces abrió el Congreso este año? Eso también es una política de gobierno. ¿Qué está haciendo el gobierno en cuanto al Congreso? ¿Tenemos que llegar a este caos para decir que intervenga el Congreso? ¿No podía haber recurrido antes? Sí, bueno, Ramiro, como siempre un gustazo. Gracias por tu claridad. Hoy tuviste consultas desde el exterior, inversores. Sí, muchas. O sea, gente preocupada, gente que es difícil darle una respuesta absoluta porque recién empezamos en este nuevo camino. Mariano, gracias como siempre.